Cuando sentimos gozo al entender el Evangelio, queremos poner en práctica esas cosas que hemos entendido y que hemos aprendido. Alma, en medio de la iniquidad que vivía su pueblo, al igual que nosotros, queremos enseñarle a nuestros hijos lo mejor en medio de un mundo lleno de iniquidad. Y enseñarles algo que es muy importante, no solo a nuestros hijos, sino en nuestras familias, aún para nosotros mismos. Jesucristo es el único medio y la única vida, la única vía por la cual viene la salvación a todos los hijos de Dios. Él lo expresa en Alma 38:9, diciendo: no hay otro modo o medio por el cual el hombre pueda ser salvo, sino en Cristo y por medio de Él. He aquí, Él es la vida y la luz del mundo. He aquí, Él es la palabra de verdad y de rectitud. Mis hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por vernos en la Escuela de los Profetas y en Ven Sígueme en nuestros hogares. Gracias por estar en esta lección del día de hoy. Hoy vamos a tratar Alma del capítulo 36 al capítulo 38. Acude a Dios para que vivas. Esa es la lección que vamos a tratar el día de hoy, y que traté al principio es el contexto de lo que vamos a ver, cómo Alma enseña y predica a sus hijos. De hecho, en el capítulo 35 de Alma, al finalizar el capítulo, dice lo siguiente, capítulo 35, versículo 16: por tanto hizo que sus hijos se reunieran para dar a cada uno de ellos su encargo, separadamente, respecto de las cosas concernientes a la rectitud, y tenemos una relación de sus mandamientos que les dio según su propia historia. Y eso es lo que vamos a tratar hoy en los diferentes puntos o los diferentes principios que vamos a tratar de Ven Sígueme el día de hoy en nuestros hogares. Un abrazo, hermanos, bienvenidos. Y el primer principio que vamos a tratar en la lección del día de hoy es que nosotros podemos nacer de Dios si somos humildes y nos arrepentimos. La conversión de Alma, como ya lo hemos tratado desde que empezamos a ver a Alma padre, a Binadí y a su hijo Alma, es una conversión extraordinaria. No en todos sucede de esa manera. Quiero compartir algo que dijo el Elder Bernard y que ya también lo habíamos compartido en una clase anterior, mis hermanos. Él dice lo siguiente: Elder David A. Bernard enseñó: para muchos de nosotros, la conversión es un proceso constante y no solo un acontecimiento que resulta de una experiencia poderosa o dramática. Así que en el caso, o al menos en mi caso personal, y me imagino que en el caso de muchos de ustedes, la conversión es un proceso y va poco a poco hasta que algún día llegamos a sentir realmente que estamos siendo nuevas criaturas, que estamos naciendo de Dios. Quiero compartir también con ustedes en la guía de las Escrituras lo que habla acerca de nacer de Dios. Vamos a ver qué nos dice acerca de nacer de Dios. Dice: nacer de Dios, nacer de nuevo. Y lo relaciona con bautizar, conversión, convertir, engendrado, hijos de Cristo, hijos e hijas de Dios. Dice lo siguiente: ocurre cuando el Espíritu del Señor efectúa un gran cambio en el corazón de una persona, de manera que ya no tiene más deseos de obrar mal, sino de seguir las vías de Dios. Eso es nacer de Dios. ¿Ha sucedido ese cambio con nosotros? ¿Ha sucedido eso en nuestras vidas? Bueno, este es un buen momento para reflexionarlo aquí, en familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. O si estamos viendo la lección solos, en este momento podría preguntarme: ¿estoy naciendo de Dios de acuerdo a esto? Ocurre cuando el Espíritu del Señor efectúa un gran cambio en tu corazón, para no decir en el corazón de una persona, de manera que ya no tienes más deseos de obrar mal, sino de seguir las vías de Dios. Eso es nacer de nuevo, eso es nacer de Dios. ¿Está sucediendo contigo? Vamos a leer otras escrituras que hay aquí en Alma 36. Vamos a volver otra vez a Alma 36. Vamos al versículo 24, y al versículo 23 y 24. Son unos de los versículos que más me han gustado toda la vida de las Escrituras. Y ya les voy a decir por qué después de que los leamos. Dice en el versículo 23: mas he aquí, mis miembros recobraron su fuerza, y me puse de pie y manifesté al pueblo que había nacido de Dios. O sea, se colocó de pie y manifestó al pueblo que había nacido de Dios. Miren la consecuencia del haber nacido de Dios.
Sí, y desde ese día, aún hasta ahora, he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé, para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. Entonces, me ha gustado mucho esta escritura siempre para hablar de la conversión, mis amados hermanos y hermanas, porque he sentido que cuando uno nace de Dios, uno da unos frutos. Hay un resultado en la vida de uno, y es que uno quiere que otras personas también nazcan de Dios. No sé, no pasa como cuando uno es egoísta y se come, cuando era de pronto pequeñito y uno quería comerse un helado y no quería que nadie le quitara. No, aquí es al contrario. Cuando uno se convierte al Señor y es una nueva criatura o ha nacido de Dios, uno quiere que otros también gocen de ese fruto. Como el ejemplo más claro es Leí con su familia. ¿Qué hacía él? Los llamaba para que tomaran del fruto del árbol. De la misma manera, si nosotros nos convertimos, nosotros queremos que otros gocen del fruto del Evangelio. Por tanto, aquí hago un paréntesis. Es muy importante predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, servir y ministrar a otros es una muestra clara de que nuestra vida está convertida a una nueva criatura, de que nos estamos convirtiendo realmente en hijos e hijas de Dios. ¿Hace cuánto que no compartes el Evangelio con alguien? ¿Hace cuánto que no le envías un mensaje a alguien? Esa sería una buena cosa, porque Alma se levantó delante del pueblo. Nosotros ahora no podemos, pero podemos compartir el Evangelio con otras personas. Incluso me atrevería a decirlo, como siempre lo decimos, invitándolo a ver una lección como estas, o de cualquier persona, o invitando a una persona a leer las Escrituras. Eso podría ser compartir el Evangelio. Muy bien, vamos a leer otra escritura también en Mosía 27, esa me encanta. Antes de leer Mosía 27, quiero leer Alma 22, el versículo 15. Miren, para hacernos una pregunta, ¿qué puedo hacer yo para nacer de Dios? Esa fue la pregunta que se hizo el papá del rey Lamoni, el rey Lamanita. Dice: y aconteció que después que Aarón le hubo explicado estas cosas, dijo el rey: ¿qué haré para lograr la vida eterna de que has hablado? Sí, ¿qué haré para nacer de Dios? La escritura continúa, pero eso es lo que nosotros nos debiéramos preguntar. Porque, mis hermanos, como ya lo he dicho en otras ocasiones, nacer de Dios no es simplemente habernos bautizado. Esa fue la entrada. Recuerden que Nefi, por allá en Nefi 31 creo que es, dice: y ya quedó hecho todo, os digo que no. O sea, esa es la entrada al reino. Ahora, hay que perseverar y cumplir los mandamientos y perseverar hasta el fin. Por esa razón, nosotros podríamos preguntarnos hoy: ¿qué haré para nacer de Dios? ¿Qué puedes hacer para nacer de Dios? Tal vez puedes reflexionar en esa frase, y es la pregunta que vamos a dejar durante esta lección esta semana para que ustedes la contesten en sus comentarios y podernos nutrir todos de ella. ¿Qué debemos hacer para nacer de Dios? Esa es la pregunta que vamos a hacer esta semana. Muy bien, Mosía 27, versículos 25 y 26. Y el Señor me dijo: no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez, sí, nacer de Dios. Ser cambiados de un estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas. Y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Qué interesante esto, hermanos. Nuevas criaturas, hijos e hijas de Dios. Eso es convertirse uno a Cristo. Ese es el proceso de la conversión. ¿Cómo podría yo pensar que estoy siendo una nueva criatura? Y voy a hacer una pregunta, tengo una pregunta aquí: ¿cómo se sienten y actúan las personas cuando han nacido de Dios? ¿Qué piensan de eso? ¿Les parece bien si acompañamos esta pregunta con la anterior? ¿Qué debo hacer para nacer de Dios? ¿Y cómo se siente una persona o cómo actúa una persona que ha nacido de Dios? Vamos a colocar estas dos preguntas aquí para que ustedes las contesten toda la semana, y la próxima semana, el lunes a las 5 de la tarde, en el Facebook Live que tenemos, podemos compartir sus respuestas. Muy bien, vamos al segundo principio de este Ven Sígueme de esta semana. Este segundo principio del Ven Sígueme de esta semana es que Jesucristo expió los pecados del mundo. O sea, su sacrificio cubre los pecados de todo el mundo. Pero quiero iniciar esta parte del capítulo 36 de Alma haciendo una referencia literaria, digámoslo así. La poesía hebrea tiene una figura literaria que se llama quiasmos.
que es como un paralelismo invertido. Se presenta en el Libro de Mormón en algunas ocasiones, pero se presenta aún más en la Biblia. De pronto en otra ocasión o en una de nuestras transmisiones en vivo, un Facebook Live, podamos compartir con ustedes más ejemplos de quiasmos. Pero aquí en Alma 36 hay un paralelismo invertido. ¿Qué son los paralelismos invertidos o los quiasmos? Son esas figuras literarias que hacen que empiece un versículo de una manera y después se repita, pero invirtiéndolo. Sucede aquí en Alma 36, en el versículo 1 y en el versículo 2. Dice lo siguiente: Hijo mío, da oído a mis palabras, porque te juro que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Quisiera que hicieses lo que yo he hecho, recordando el cautiverio de nuestros padres, porque estaban en el cautiverio y nadie podía rescatarlos, salvo que fuese el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y él de cierto los libró de sus aflicciones. Y al final del capítulo, en los versículos 29 y 30, dice lo siguiente, o sea, se repiten, pero invertidos. Sí, y también ha sacado a nuestros padres de la tierra de Jerusalén, y por su sempiterno poder también los ha librado de la servidumbre y del cautiverio de cuando en cuando hasta este día. Y yo siempre he retenido el recuerdo de su cautiverio, sí, y tú también debes recordar su cautiverio como lo he hecho yo. Mas he aquí, hijo mío, esto no es todo, porque tú debes saber, como yo sé, que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Y debes saber también que si no guardas los mandamientos de Dios, serás separado de su presencia, y esto es según su palabra. Era importante hacer esta reflexión, porque eso nos ayuda a entender lo poderoso que eran las palabras de los profetas, pero también al ver que es el mismo estilo literario, la misma poesía hebreica que se utiliza en la Biblia, podemos confirmar una cosa, hermanos. El Libro de Mormón es la palabra de Dios. Realmente fue traducido por un profeta de Dios. Se narra de la misma manera o una manera muy similar a lo que es narrada la historia bíblica. Así que aquí tenemos una evidencia más del poder de las Escrituras, que ahorita vamos a leer un poquito o vamos a hablar un poquito más de ese poder. Muy bien, vamos a ir al versículo 3 de Alma 36. Y ahora bien, oh mi hijo Elamán, he aquí, estás en tu juventud, y te suplico, por tanto, que escuches mis palabras y aprendas de mí. Porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Y para uno ejercer la fe, mis hermanos, uno tiene que tener confianza, o más bien, la fe nos lleva a tener confianza en los atributos divinos de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo. Y esa fe nos permite reconocer la misericordia que Él tiene con nosotros por medio de su expiación, y cómo nosotros podemos llegar a experimentar gozo a través de ese sacrificio tan poderoso que hizo nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a los versículos 17 al 20. Es un pedacito largo, pero vamos a leerlo. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, aquí está Alma contándole a su hijo Elamán su experiencia de conversión. Esto, voy a hacer un paréntesis aquí. Los invito a que cada vez que puedan hablen de cómo se convirtieron al Evangelio, con sus familias, en la noche de hogar, compartiendo con sus hijos. ¿Por qué? Porque estas cosas fortalecen el testimonio de todos. Así que Alma está aquí compartiendo la conversión que él tuvo con su hijo Elamán. Vamos a ver. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. ¿Sí se dan cuenta? Alma, que se había descarriado, recordó las palabras de su padre. Por eso es tan importante hablar de esto frecuentemente, porque las palabras que hoy decimos puede ser que hoy no tengan tanto poder, pero mañana puedan ser recordadas por nuestros hijos, o por nuestros nietos, o por nosotros mismos. Y esas palabras que recordamos, de las cuales hacemos memoria, que es parte de las funciones del Espíritu Santo. Hace algunos años oí una analogía que el cerebro era como un disco duro de un computador, y que toda la información se grababa en ese disco duro, y que el Espíritu, cuando era necesario, tocaba como si diera un clic en el disco duro de nuestro cerebro y sacaba esa información.
¿Para qué? Para nuestro bien. Por eso es importante hablar del Evangelio y hablar de la conversión. Miren que Alma aquí recordó las palabras de su padre concerniente a la venida de un Jesucristo, dice él aquí, que venía para expiar los pecados del mundo. Muy bien, continuemos. Y al concentrarse mi mente en ese pensamiento, clamé dentro de mí, dentro de mi corazón: oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que estoy en la hiel de la amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Y he aquí que cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Muchos de nosotros hemos experimentado justamente eso, hermanos. La misericordia por un lado y el gozo de haber recibido el Evangelio. La misericordia de haber sido sacados del pecado o de situaciones dolorosas, tristes para nosotros. Pero también el gozo de poder empezar una nueva vida, de poder arrancar de nuevo. Bien dijo el presidente Monson que nuestro futuro era tan blanco o tan brillante como nuestra fe. De esa manera nosotros podemos tener fe, que sin importar lo que haya pasado en nuestra vida, nosotros podemos empezar nuevamente del lado y de la mano de Cristo un nuevo camino. Porque para eso es la expiación, mis hermanos. Yo testifico que realmente Jesucristo, por medio de su sacrificio expiatorio infinito y eterno, puede librarnos a nosotros de cualquier pecado y puede permitirnos tener un futuro brillante, tan brillante como nuestra fe, como lo dijo el presidente Thomas S. Monson. Testifico de esas cosas en este momento y para todos ustedes. Muy bien, mis hermanos, vamos a ir con el tercer y cuarto principio de este Ven, Sígueme, que son que las escrituras se han preservado para un sabio propósito y que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Estos dos principios los quise unir en este momento, en esta clase, porque creo que tienen mucho que ver. Vamos a ver primero cómo las escrituras llegan a nosotros. Vamos a ir a Alma 37, al versículo 18, y vamos a leer lo siguiente. Dice, bueno, vamos a leer el 18 y también vamos a leer el 19. Dice, porque les prometió que preservaría estas cosas para un sabio propósito suyo, a fin de manifestar su poder a las generaciones futuras. Y he aquí, ha cumplido un propósito. Sí, la restauración de muchos miles de los lamanitas al conocimiento de la verdad. Y en ellas él ha manifestado su poder. Y también manifestará aún en ellas su poder a generaciones futuras. Por tanto, serán preservadas. Bien, mis hermanos, pues estas escrituras se cumplen literalmente en nosotros. ¿Cómo me siento de bendecido? Y sé que ustedes también allá en sus hogares tal vez se están sintiendo bendecidos en este momento y durante mucho tiempo en su vida. Qué bendición es que el Señor haya preservado estos anales, estas escrituras, para que nosotros ahora seamos bendecidos y nuestras generaciones, nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, sean bendecidos gracias a ellas. Aquí unimos los dos principios, fueron preservadas para nosotros y por cosas sencillas se pueden hacer cosas grandes. ¿Quién podría pensar que un libro te podría cambiar la vida? ¿Quién podría pensar eso? ¿Quién podría pensar que un libro me podría cambiar la vida a mí? Bueno, pero es lo que ha sucedido. Las palabras que Dios preservó han llegado a nosotros y nos han dado luz. Muy bien, ahora, cuando pensamos en eso, a veces reflexiono y digo, bueno, a veces hablamos de milagros grandes y poderosos. ¿Y acaso no es esto un milagro? ¿No es esto un milagro el que amamos, que nos regocijamos en él? Gracias a él nos unimos como hermanos en todo el mundo, en nuestras capillas, en nuestras reuniones, cuando podemos compartir, cuando tomamos la Santa Cena, cuando nos hemos sellado en un santo templo como familias. Todos esos milagros no dependen de este milagro que se preservaron estas escrituras. Esos son milagros que nosotros podemos ver y que han sido afectados en nuestra vida. Me gustaría que ustedes pensaran qué bendiciones han recibido por estos milagros. ¿Qué bendiciones han recibido por estas cosas que están grabadas en estos escritos? Ahora, voy a leer Alma 37, el versículo 40, para ver Alma cómo comparó las palabras del libro de Mormón, o las escrituras, a la liaona. Él dice lo siguiente: y obró por ellos según su fe en Dios,
Por tanto, si tenían fe para creer que Dios podía hacer que aquellas agujas indicaran el camino que debían seguir, he aquí, así sucedía. Por tanto, se obró para ellos este milagro, así como muchos otros milagros que diariamente se obraban por el poder de Dios. Diariamente. ¿Se imaginan que esta es nuestra leona? Si diariamente la abrimos, diariamente la leemos, podemos encontrar, igual que en la leona de Leí y de Nefi, una escritura diaria para nosotros. Una escritura que podría guiar nuestra vida para nosotros, para nuestra familia, para cubrirme de mis aflicciones, para salvarme de mis ataduras, librarme de la esclavitud del pecado. Esas cosas están aquí, a diario. Ahora, lo que sucede es que leemos en el versículo 46 lo siguiente. Dice, bueno, antes de leer este versículo 46, porque me parece muy poderoso y muy fuerte, quiero decirles, muchas veces nosotros tenemos problemas o tenemos aflicciones y pensamos que como nuestro problema es grande o lo vemos muy grande, pensamos que necesitamos una bendición grande o una cosa grande para solucionarlo. Pero muchas veces lo que necesitamos es algo grande, pero en esencia pequeño, que es arrodillarnos delante de nuestro Padre Celestial y hacer una oración. Voy a darles algunos ejemplos de cosas pequeñas que han pasado en las Escrituras con las cuales se han hecho grandes cosas. Por lo menos, ya hablamos de uno, la leona. La leona permitió que el pueblo de Leí y el pueblo de Nefi llegaran a la tierra prometida, o sea, a América, que llegaran a este continente. Qué interesante, ¿no? Una cosa pequeña los guió hacia una cosa grande. Piensen en esta historia, David y Goliat. Goliat con su espada, con sus armaduras, y David pequeño, bueno, era un pastor, no era que no fuera fuerte, pero no era fornido, no era un guerrero. Y Goliat con su espada. ¿Y con qué lo venció David? Con una piedra. Recogió una piedrecilla plana, la metió en su onda, la lanzó a Goliat y lo mató. De una cosa pequeña procedió una muy grande. Los filisteos corrieron, digámoslo así, literalmente despavoridos de miedo, ¿cierto? Llenos de miedo, e Israel los persiguió y los mató y vencieron. De una cosa pequeña como David, que era pequeño, pero también de una cosa pequeña como una piedra, venció a una grande como Goliat y una espada. Muy bien, Naamán y el río. Naamán, el general leproso, como se le dio una orden, báñese 7 veces en el río Jordán, algo pequeño. Lo hizo y fue limpio. Al principio no tuvo fe, o más bien se sintió desanimado. No era que no tuviera fe, se sintió desanimado porque él era un muy buen hombre. Pero se metió al río, se bañó 7 veces y logró ser sano. Josué le da vueltas a Jericó durante varios días. ¿Quién iba a pensar? Yo me imagino que la gente de Jericó estaba como, este hombre está loco, ¿qué hace dándole vueltas a la ciudad y no nos ataca? Si nos ataca, nosotros lo vamos a atacar. ¿Qué pensará? Pero pasaron los días, sonaron las trompetas y la ciudad completa cayó delante de Josué. Un milagro, ¿cierto? De algo pequeño procedió algo muy grande. Alma Padre, y esto para todos los que somos padres. Alma Padre oró por su hijo Alma, de quien estamos hablando. ¿Quién iba a pensar que Alma Hijo, después de ser tan malo y haber perseguido a la iglesia y haber hecho tantos males, se iba a convertir en un gran profeta del Señor, en una herramienta tan grande del Señor? Todo eso se debió a los muchos ayunos que hizo su padre y a sus oraciones. Algo pequeño produjo algo muy grande, como fue salvar a uno de sus hijos y que fuera un gran profeta y que tengamos sus palabras hoy día en las Escrituras. Muy bien, nuestras Escrituras son algo pequeño, no ocupan mucho espacio en nuestra mesa de noche, incluso hoy día, más con nuestros dispositivos, están más a la mano y no ocupan mucho espacio, pero ahí están. ¿Cuánto nos sirven? Orar, ¿cuánto nos sirve? ¿Cuántas cosas hemos logrado por la oración? Ayer en la noche me preguntaba a mi esposa, me decía, ¿cuántos testimonios tiene usted de la oración? ¿Cuántas veces ha sido usted bendecido por haber orado? ¿Cuántas veces el Señor ha abierto las puertas por tus oraciones? ¿Eso ha pasado contigo? Algo pequeño puede proceder en algo grandes. Mis hermanos, ahora leo el versículo 46 porque me siento realmente muy conmovido con esto, de ver cómo actúa nuestro Padre Celestial. Sin embargo,
como Él actúa de esa manera, nosotros a veces nos dispersamos y creemos que no es tan importante seguir sus palabras. Dice el versículo, bueno, si leamos el 46, aunque les recomiendo la lectura de todo. Pueden seguir la lectura también en el club de lectura de esta semana. Ahí están todas las lecturas, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Versículo 46 de Alma 37 dice: oh hijo mío, no seamos perezosos por la facilidad que presenta la senda, porque así sucedió con nuestros padres, pues así les fue dispuesto para que viviesen si miraban. Así también es con nosotros. La vía está preparada y si queremos mirar, podremos vivir para siempre. Mis hermanos, no seamos perezosos. Aunque las cosas son sencillas, podemos acudir a ellas. No pensemos que por lo sencillo no importa hacerlo. No, es importante que lo hagamos. Muy bien, en el capítulo 38 de Alma se nos invita a compartir nuestro testimonio. Yo quiero invitarlos a ustedes a que compartan de alguna manera su testimonio con alguien que crean que lo necesite. Tal vez pueden compartir esta lección, este video, si quieren. Si no se han suscrito, suscríbanse y compartan el video con otra persona, para que esa persona también pueda ser nutrida por la buena palabra. Mi testimonio que comparto hoy con ustedes, mis hermanos: sé que Jesucristo vive. Esta es su iglesia. Realmente me siento honrado de ser guiado en este momento tan difícil de nuestras vidas por un profeta del Señor, el presidente Russell M. Nelson. Dejo todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, me despido de ustedes como siempre con un fuerte abrazo. Walter Posada, de la Escuela de los Profetas, y de Bien Sígueme en nuestros hogares. Que estén muy bien, chao.